sigamos mostrando cosas en lo que nosotros nos basamos y muchos otros para asegurar y al menos para entender que la Tierra es plana y estacionaria, ¿no? Seguimos poniendo a prueba la curvatura. Una vez vista la física de fluidos, vamos con el horizonte. Porque el horizonte ya estemos a nivel de mar, arriba del todo de la montaña más alta en la Tierra, que son casi 9 kilómetros en el Everest, o ya estemos encima de un globo lanzado a gran altitud, a 34 kilómetros de altura, como se ha hecho, el horizonte siempre se muestra recto y a nivel de los ojos. Importante, porque si viviéramos en una esfera, el horizonte se tenía que comportar como está en la izquierda. Pero lo que siempre podemos ver, como ahora también seguiremos viendo, es que está al nivel de nuestros ojos. Pero insisto, si estuviéramos en una esfera, el horizonte tendría que ir quedando por abajo, a medida que nosotros ascendemos. Y lo único que va quedando es a nivel de nuestros ojos, como vemos aquí a la derecha. Mucha gente dice que yo en el avión he visto la curvatura. No, tú como mucho, igual que si estás a mar abierto, has podido ver una circularidad, que eso lo ha explicado Iru en cuanto a cómo es tu ojo, ¿no? Y cómo llega la luz en las diferentes dimensiones del mismo. Pero nadie, es más, oficialmente te dicen que hasta los 15.000 metros, es decir, 15 kilómetros, 5 kilómetros más de lo que todo el mundo puede viajar en un avión, ahí empezaría a ser observable la curvatura terrestre. Qué lástima, la puta madre. Pero, o sea, digo porque nadie fantasee con que yo he visto la curvatura de 10 kilómetros en un avión. No, eso oficialmente es matemáticamente imposible. Ponele play. Eso es lo que estaba diciendo Jordi, y acá hay una pequeña compilación de lo que es algunas cámaras de altitud. Y yo, de hecho, me acuerdo cuando la primera vez que vi, no esta, sino la que mostró David anteriormente, que dice DocCam, que es el globo que sale desde el suelo, llega, asciende a los 34 kilómetros, se revienta y cae. Fue en el 2015, fue la primera vez que lo vi y dije, la puta madre, es plana. Es que impacta eso. Estás viendo la realidad que está confrontada con ese sistema de creencias establecido. Fíjate que acá se ve el foco de luz, porque está perdiendo intensidad hacia los laterales, y si adelantás un cachito en esa misma... Ah, bueno, ya no está, pero bueno, en ese mismo video, cuando uno lo ve completo, incluso se ve la luna. Se ve el sol acá y la luna en el mismo plano, pequeñita, chiquitita. Y nada, por debajo es una planicie estática, estacionaria, lógicamente. Pero bueno, tal vez uno ya está muy acostumbrado hoy en día a ver esto. Yo me acuerdo que esto a mí me desprogramó la cantidad de documentales que me había fumado de la Tierra esférica durante años en Discovery Channel. Nunca había visto una cámara real así. Miren esto. Fíjate esa final. Esta no, mirá, esta que viene ahora. Bueno, ahí está el punto focal, obviamente. Esto es un timelapse de la vida real. Giuseppe, mirá cómo cambian las nubes. Esto es un timelapse de un globo a 36 kilómetros de altura, mostrando que las nubes van cambiando de forma. ¿Cuándo vieron que la NASA presentara una imagen de la ISS cambiando las nubes? Tan más dura que rulo de estatua, dirían en Argentina. Aquí todos tuvimos que lidiar con el famoso lanzamiento de Philip Baumgartner con Red Bull, que nos presentaron. Que yo fui a verlo. El globito esférico, ¿no? Él arriba lanzándose y veía la Tierra ya curvada, y la gente culturalmente aceptó de que la Tierra era así. Cuando realmente, si fuera así, deberíamos de vivir en una caja de cerillas. Si en ese pequeño lugar ya se diera esa curvatura. No sé si llegan a ver, donde tengo el mouse es la luna. Ese puntito blanco que está ahí no es una mancha ni es un error, sino que es la luna siendo iluminada en el mismo plano por el sol. Pero además, fíjense, acá está la fuente de luz y ya ahí, empieza a anochecer. A mí, Iru, me está preocupando que Josep está tomando muchas notas. No sé si habrá tiempo para tantas. Pero, Josep, ¿viste cómo se ve la Tierra desde 34 kilómetros de altura? No quiero que digas, digo que lo veas, porque yo no lo había visto hasta que no me metí en esta historia. Bueno, como siempre, seguimos un poquito y ahora vienen ya, Josep, me gustaría que también lo vieras, las observaciones a larga distancia. ¿Podemos hacerle la de la naranja mecánica y ponerle a Giuseppe en los ojos dos así, dejar? Seguimos, porque aquí la pregunta es, si tenemos una esfera supuestamente donde vivimos, más allá de que está viajando por el espacio, hay unas medidas, como decíamos, casi 6.400 kilómetros de radio, etc. Aquí la pregunta es, con esas medidas geométricas, la pregunta es si el horizonte es óptico o geométrico. Porque si vivimos una esfera, el horizonte es geométrico, ¿eh? No sé, no podemos escaparnos de eso. Y aquí tenemos el ejemplo, esta es una tabla oficial, a 10 kilómetros de altura, a lo que vuela un avión comercial, el horizonte se tiene que cortar a 357
kilómetros. ¿Sí? Pues tenemos un compañero en Estados Unidos que se sube a un avión comercial a 10 kilómetros y con una cámara infrarroja, para limpiar más la imagen, consigue ver a mucho más de 800 kilómetros, incluso de 1000 kilómetros. Se llama el canal J. Tolan, lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Y ahí ven el horizonte como... No solamente, o sea, esa montaña que ustedes están viendo ahí ya estaba a algo de 600 kilómetros, pero además se sigue viendo horizonte más atrás de la montaña. O sea, ni siquiera es que, bueno, después de la montaña cae. Todo eso que ustedes están viendo ahí solamente lo puede ver con un lente infrarrojo. Un lente que usan los militares, cuidado. Fíjense, si ustedes ven acá, él traslada los datos a un Google Earth y fíjense todo lo que tiene que ir, ¿no?, moviendo el mouse para llegar al objetivo cuando ya la línea amarilla se había cortado mucho antes. Obviamente porque si la Tierra es una esfera de las medidas oficiales que nos cuentan, esa observación no podría ser posible. Y de hecho no solamente no podría ser posible, sino que acá la refracción atmosférica es prácticamente nula porque uno está a 10 kilómetros de altura donde no está la condensación del vapor de agua que tenemos sobre la superficie. De hecho, a 10 kilómetros de altura hay 60 grados bajo cero. Entonces la visibilidad muchas veces es óptima. Y cuando se le añade un lente infrarrojo, se cae la esfera a pedazos. Y esto lo hemos ofrecido muchas veces, y me anticipo a la propuesta de Josep. Acá se trata de detectar la curvatura, no un viaje en barco o un viaje a Marte. Entonces subamos 5 personas a un avión, que lo podemos hacer cualquiera, que no tiene un costo muy elevado, y tratemos ver desde una distancia de 700 kilómetros la Torre Eiffel. Y si se ve, cuando bajamos del avión, el tipo se pone una remera de Pachamama Flat y se terminó el problema. Aquí estamos hablando de que se ve 3 veces más de lo que oficialmente se tendría que ver. Pero obviamente que no es la única. Tenemos muchísimas. Aquí está el famoso cisne negro, que se ven estas 2 plataformas petrolíferas, pero aquí el problema no son que se vean las plataformas, es que el horizonte sigue estando aquí detrás. Y no solo se ha fotografiado, sino que también se ha grabado. Entonces, aquí el horizonte está a más de 15 kilómetros de distancia, lo cual sería imposible a 1 metro de altura. Para entendernos, esa plataforma no se deberá ver ninguna. Oficialmente, con la medida de la Tierra que nos han dado, porque está tomada la fotografía prácticamente a 1 metro, que es al mismo nivel del mar, y por lo tanto, aplicando la trigonometría esférica, deberían estar ocultas por detrás de la curvatura. Y entonces, no solo es que se vea las plataformas, sino que encima vemos horizonte más allá de las mismas. Todavía más difícil, que dirían en el Estos son los circo. típicos cisnes negros, es decir, todos los cisnes son blancos hasta que aparece uno negro y tenemos que repreguntarnos otra vez todo el paradigma. Pero sigamos que hay muchas más. Está la famosísima, que se puede ver desde muchas veces ya al año, de Mallorca vista desde Barcelona. Aquí cualquiera puede experimentarlo muchas veces al año. Es un espejismo, maestro. Sí, aquí tienen la nota de La Vanguardia oficial que les dice el supuesto experto del Servicio Meteorológico de Cataluña Supuesto, ¿eh? que en condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Pero claro, luego lo veremos rápidamente, pero ellos dicen que con la refracción atmosférica no solo se elevan los objetos que están ocultos debajo de una curvatura, sino que encima los deja rectos, alineados y perfectamente a nuestra visual para que aparezca allí la isla de Mallorca completa, pero completa que la pueden fotografiar y grabar. Pero lo que estamos viendo es un espejismo. O sea, no está ahí, no puedes tocarlo. Es como la herida de Felipe. Felipe, yo hasta que no te toque no vale. Entonces, en este caso en concreto, se están tomadas las imágenes desde el Observatorio Fabra, que está a 420 metros de altura, ahí en Barcelona. Más o menos la distancia a Mallorca son unos 200-206 kilómetros de distancia y el pico más alto de Mallorca es el Puigmayor, que está a 1.445 metros de altura. Solamente se podrían ver 65 metros. Solamente. Aquí juzguen ustedes. Pero no es la única, ¿eh? También está Mallorca desde Benicarló. Es que a Mallorca le gusta mucho verse. Además tiene las condiciones para que se pueda ser así, porque está más o menos a 200 kilómetros de Barcelona y hoy en día, con toda la tecnología que poseemos, es muy fácil de verla. Me encanta esta, que la teníamos ahí, la hemos tenido que repescar gracias a un compañero. Esta vez es al revés, es Mallorca, desde Barcelona vista desde Mallorca. Ahí pueden ver el Tibidabo, que está a 512 metros de altura, y se ve, pero no solo se ve el Tibidabo, si es que se ve Barcelona entera, ven a las luces abajo, de toda la ciudad. Esa es tu casa. Esa es mi casa.
A 185 kilómetros en este caso, solo deberían verse 100 metros con la geometría oficial. De verdad, juzguen ustedes mismos. Aquí el problema es que nos dieron unas medidas de la Tierra en un momento que obviamente no había tecnología, sobre todo a nivel civil, como podemos ser nosotros, a que tengamos acceso. Entonces, hoy con cualquier cámara, hasta con cualquier telescopio, uno se puede hacer observaciones y con las matemáticas poner a prueba el modelo. Entonces, claro, estas cosas no dan porque a día de hoy hay mucha gente que ya tiene acceso, como Pachamama Flat, a esas tecnologías y no cuadran los números, como ustedes están pudiendo ver. Obviamente que tienen las explicaciones que acaba de decir el Tete, de que se levantan los objetos, la luz, a la misma altura de los ojos, pero bueno, eso ya es creer en Narnia porque no hay ningún experimento científico controlado que eso lo pueda demostrar. De hecho, uno de los casos más emblemáticos fue el de Estados Unidos, donde un fotógrafo, Joshua Nowicki, filmó un time-lapse a 83,6 kilómetros de distancia, lo cual debería haber una caída de curvatura de 548 metros. O sea, prácticamente de lo que es este skyline se debería ver apenas, ni siquiera se debería ver exactamente, ningún edificio directamente, porque la Torre Sil tiene 497 metros. Sin embargo, cuando uno ve el time-lapse, puede observar sí que existe refracción atmosférica, pero porque la condición es siempre sobre un plano. No existe demostración en la cual un objeto que está totalmente oculto, 500 metros, se eleve y quede para que vos lo veas y confirmes tu esquizofrenia. Pero es un barquito, Iru, se hunde a los 5 kilómetros. A los 5 kilómetros, sí. Eso. Y eso sí es verdad. Eso no es un espejismo, ¿eh? Igualmente, Iru, las luces, ¿no?, que estamos viendo de los edificios y de las torres, sí, viajan en línea recta también, ¿no? Sí, no, todo es heliocéntricamente correcto. Seguimos con las pruebas. Acá tenemos el caso de Buenos Aires, también algo bastante similar. Desde Montevideo, Uruguay, se puede observar más de 40 edificios. Estos son los más altos que estarían en la parte de Puerto Madero, que es la zona de Buenos Aires, donde el más alto es la Torre Alvear, 203 metros, y cuando uno ve, puede ir prácticamente a la costa y no solamente ver Buenos Aires, también ve la silueta de ciudades aledañas, que el edificio más alto es prácticamente como el camello de Eratóstenes, o sea, tiene 6 pisos. Entonces, esta es otra más, ¿no? Ahí podemos ver, esto era lo correspondiente a lo de Chicago. No sé cómo se dice. Seguimos con más, Iru, porque hay más. Aquí es el experimento de los compañeros de Estados Unidos, de Faycore, que estaban en el lago y con un láser a 40 kilómetros, porque sobre un lago plano, el agua plana a nivel, 40 kilómetros, casi 100 metros de caída de curvatura. Por y ejemplo, los compañeros con un experimento láser sofisticado. Detectaron el láser. Impresionante también. Una prueba más que desmonta nuevamente la esfericidad de la Tierra. Que tienen un montón. Nosotros aquí hoy no las vamos a ver todas, pero le estamos poniendo unas cuantas, me parece. Está también el experimento, si tiran un láser y lo ven. El experimento también en el lago Utah de otros compañeros a 22 kilómetros. El otro día los compañeros de Israel, esta semana pasada, me mandaban otra observación en el mar de Galilea, que también han hecho ellos. Con un espejo se ponían así, uno en un lado, con el espejo, con el sol, y los otros en el otro lado, a 9,4 kilómetros, que deberían haber mucho más de 3 metros de caída de curvatura y se ve todo el reflejo del sol en el espejo y luego bajaron a nivel de agua, literalmente estaban a 20 centímetros después. Ahí pueden ver cómo estaba el compañero con el espejo y pueden ver absolutamente, ¿no?, el reflejo allí y luego, insisto, bajaron muchísimo más a nivel de agua y seguían viéndolo. Y recordar que la luz siempre viaja en línea recta. Si tú ves el reflejo de la luz en un espejo, significa que los fotones han venido directos, no hay curvatura. Y además, acá el punto es, nosotros podemos mostrar una y otra, y mirá, y mirá, y mirá, y mirá, y mirá. Pero acá el punto es, lo que hay que destilar de esto es el entusiasmo de poner a prueba los propios axiomas, que es lo que no hacen del otro lado. Del otro lado se quedaron con la historia oficial, nunca van a salir al espacio, los conforman 4 cuentas matemáticas, que esas mismas matemáticas no lo quieren hacer porque tienen miedo que tengan este resultado. Y después no podés lidiar con esto. Ahora, sí hay mucha gente, como el ingeniero que mostrábamos al principio desde el avión de los 10 kilómetros, es un ingeniero civil. Él también tuvo que hacer un duelo, como diría Guillermo Wood. O sea, nadie dijo que es fácil. Nadie dice que abrir los ojos y despertar te va a traer felicidad desde el primer momento, ¿no? Entonces, hay un duelo que atravesar, eso es una cuestión arquetípica. Pero acá el tema es
las ganas de levantarte de la computadora, salir de Wikipedia y poner a prueba tu axioma. La Tierra esférica tiene los axiomas de, yo creo que la Tierra es esférica aunque todo me dice lo contrario, creo que la Tierra gira aunque todo me dice lo contrario, pero no lo quiero poner a prueba. Pero mira, Iru, como no es suficiente, en vez de que lo hagan las demás personas, nosotros también nos lanzamos a hacer nuestra propia observación y nos fuimos aquí a Huesca, a un pantano que hay cerca de donde tenemos una casa, y ahí hicimos una observación para que nosotros veamos que también hacemos nuestro trabajo de campo. Y en este caso era un pantano de 7,2 kilómetros, tenía que haber 2 metros de caída de curvatura. Algo más, sí, algo más. Un poquito más. Y Jordi se veía ahí a lo lejos, encima del kayak. Aquí ahí estábamos Jordi y yo. había mucha refracción ese día. Yo hice el trabajo más duro, que fue remar hasta que los compañeros a 7 kilómetros me pudieran ver. Estuvimos a punto de ahogarnos 2 o 3 veces con el oleaje. Pero valió la pena, ¿no? Es eso que decía Iru. Hoy en día, con todo lo que ha pasado con la salud mundial, le tenemos que perder la fe al sistema, porque hemos podido evidenciar que está corrupto. Entonces hay que mirar en todos los ámbitos y no hay que dejarlo de lado. Mira, por Jordi, supuesto. estos somos nosotros allí. Ahí estamos nosotros, 2 metros debajo de la curvatura. Sí, pero por la luz no la levantaba y parecíamos que Lo que fuéramos pasa nosotros. es que Iru y David estaban locos, sus sentidos les engañaban y nos vieron. Por eso vino Descartes, con la duda metodológica. No te puedes fiar en tu sentido. Bueno, seguimos. Hay muchas más pruebas, evidencias. Insisto, nosotros no nos gusta solo hablar, sino comentarlo, compartirlo, mostrarlo y demostrarlo. Por eso insistíamos en que hubieran pantallas para poderlo compartir con todo el mundo. Respecto del barquito, para acabar rápidamente con el tema, que sigue siendo una de las mayores evidencias. El barquito, una reflexión. A 5 kilómetros, 4 kilómetros se pierde por la curvatura, pero tú luego te tienes que ir a 15 kilómetros para poderla observar. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos, obviamente tiene un límite óptico, pero se puede volver a recuperar el barquito, como estamos viendo aquí. Se puede volver a recuperar en nuestra visión con un buen zoom, como una buena cámara, que hace 300 años no tenían cuando la cagaron inventándose la esfera, claro. Entonces, el tema de que, ¿por qué el barquito a veces desaparece? Aquí en este ejemplo, que lo puede hacer cualquiera de ustedes en casa. Aquí la diferencia entre lo que sería la curvatura geométrica y la curvatura óptica, que es lo que vamos a ver. Resoluciones angulares, puntos de fuga. Yo aclaro por si acaso, la mesa es plana, ¿vale? Y aquí el compañero está encima de esa mesa plana, está grabando el barquito que se va para atrás. Y obviamente por perspectiva se va alejando y haciendo más chiquito, obvio. Aquí el barco no se corta. No se corta porque no hay refracción atmosférica. Pero ¿qué ocurre si ponemos a simular la refracción atmosférica, que existe y mucha, como hemos visto antes? Aquí ha puesto una lámina para simular la refracción atmosférica. Insisto, sobre la misma mesa plana hace el mismo ejercicio de tirar para atrás el barquito y ahí sí que se corta. Porque existe la refracción atmosférica y hace que ocurra eso. Y esto es un dato importante porque justamente la refracción atmosférica, como es un lente, produce una compensación de tamaño. Por eso nosotros, cuando el sol se aleja en el horizonte, hemos hecho varios videos, tenemos varias masterclass en nuestros canales hablando al respecto, incluso yo tengo uno donde simulo en computadora, muestro cómo se da en la realidad, etc. Hay una compensación de tamaño. ¿Por qué? Porque sí se aleja, pero es como cuando yo miro a través de un vaso de vidrio, que si yo alejo un objeto, se empieza a agrandar. Entonces el sol, en condiciones húmedas, no tiene por qué achicarse como en la perspectiva ortográfica, sino que justamente se va a terminar de cortar en el horizonte, pero al mismo tiempo el tamaño que se reduce es prácticamente ínfimo porque se da esa condición, porque la atmósfera es un lente incluso dentro de la oficialidad. De ahí viene el famoso dicho que si toda la atmósfera se condensara y se transformara en agua al mismo tiempo, la Tierra se inundaría a 1,2 centímetros, ¿no? Una especie de diluvio, pero económico, un ecodiluvio, de 1 metro, de 1 centímetro en lugar, ¿no? Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Hay muchas cosas que hay no que tener solo en la cuenta. refracción atmosférica que existe, sino la perspectiva, el punto de fuga, cómo ve nuestro ojo, la circularidad, todas las observaciones que estamos viendo. Yo tengo miedo que se dé la fuga a Yusef. Que lo veo acá que está tranquilo. No sé, yo ¿no? espero que le parezca al menos interesante todo esto, que para eso lo mostramos y lo traemos, ¿no? Igualmente lo que decía Iru, hay observaciones de que a veces se ve el sol achicarse, era esto lo que tú decías. Pero bueno, el que lo hemos mostrado muchas veces. Si vos lo ponés en la distancia correcta, tiene... Sino que con el lente, que es la atmósfera, hay una particularidad que se da. Los rayos siempre ven que no se achica.
Ellos se llaman rayos coloimados en física. Y la sombra tampoco se distorsiona, porque está en la atmósfera. Y todo tiende al infinito, inclusive. Los rayos tienden al infinito. Pero esto se da no porque la Tierra es una esfera y el universo y el espacio está vacío. Esto se da porque nosotros vivimos bajo una atmósfera. Vivimos bajo el agua, si se quiere. Por eso la observación del compañero a 10 kilómetros de altura anula bastante todas esas cuestiones de refracción que no se pueden anular cuando uno está a nivel de suelo. Y por eso los tipos seguramente vio Pitágoras desaparecer el barquito. Y en ese momento no sabían ni lo que era la perspectiva. Hasta después del Renacimiento no se pintó con perspectiva. Los cuadros aparecía la reina, el rey y el verdugo que estaba atrás, prácticamente todos en el mismo plano. No se sabía ni lo que era la perspectiva. Igualmente, Iru, depende de las condiciones atmosféricas y que se puede ver el Sol alejarse haciéndose más pequeño. Como podemos ver aquí, que también existen grabaciones de eso. Hay grabaciones de todo, simplemente hay que buscar y querer buscar, lo más importante.